ahí también muy fuertemente arraigados los prejuicios. También nombro muy brevemente este tema del descarte de las personas mayores. Esto lo veíamos en las noticias cuando veíamos esto que sucedía con el colapso de los sistemas sanitarios de España, de Italia, donde justamente parecía que se accedía, la persona se salvaba, parecía en función de su edad, ¿sí? Y en este sentido, como muchas personas mayores quedaban por fuera del derecho a acceder, ¿sí?, a esos cuidados de salud como corresponde. Pongo también aquí los abuelos del geriátrico, esto que en las noticias lo vimos reiteradamente, lo seguimos viendo y que realmente sorprende la forma, ¿no? Y nombro el tema de las vejeces, la licenciada también ya algo de esto introdujo, pero justamente cómo los medios están mostrando a un colectivo que es sumamente diverso, lo está mostrando de una forma homogenizante, como que todas las personas mayores de 60 años, todas las personas mayores de 70 años y más fueran lo mismo, cuando justamente la perspectiva gerontológica nos introduce en la posibilidad de dar cuenta de la diversidad de vejeces y de cómo cada uno vamos configurando en función de nuestra historia de vida, de nuestra biografía, vamos configurando nuestra forma de envejecer. Entonces hoy le propongo pensar este tema de las noticias, pensar sobre qué bases están configuradas, esto que nombrábamos respecto a los prejuicios y a los viejismos, y el aumento del encendido, en el sentido de que también al estar más en casa utilizamos más los medios digamos, la televisión, la radio. Seguramente esto genera en algunos casos, y me parece interesante remarcar, también como una cuestión independiente de la edad, o sea, no solo los adultos mayores sienten estas emociones o pueden sentirlas, como la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, ¿sí? Y seguramente la lista la podríamos ampliar si nos ponemos a conversar. Y en esto la importancia de poder filtrar la información que consumimos, ¿sí? Verificar las fuentes, y esto que recién también se nombraba en la exposición anterior, y aprender a compensar los contenidos a los cuales accedemos, ¿sí? Con también cuestiones que motiven en nosotros impactos positivos, ¿sí? Compensar. Así que bueno, la invitación es a reflexionar, ¿sí? Y a trabajar la idea de la fortaleza que las personas mayores, que algunas personas mayores, ¿sí? Si tenemos en cuenta la diversidad de modos, la fortaleza que algunas personas mayores pueden tener en cuanto a su salud mental para sobrellevar esta situación, porque justamente se tratan de personas con experiencia de vida. Son seres humanos que han atravesado muchas situaciones en sus vidas y que esta viene a ser una más, ¿sí? Están mucho más preparados. Entonces, para pensar el impacto emocional de las noticias, ¿sí? Lo que vemos a todas luces es la invasión que sentimos, que tenemos desde diferentes lugares y con diversa información. Es una especie de bombardeo. Si uno prende la radio, la tele, el tema constantemente se está circulando. Pero para pensar cómo repercute esto, para pensar qué hago, qué hacemos con esta información, ¿sí? ¿Cómo regulamos? Sin dudas, la subjetividad es la que se pone en juego. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el impacto de las noticias y la respuesta que cada uno da a lo que está viendo, ¿sí?, es sumamente singular. Y con esto nuevamente la apuesta a la diversidad de vejeces, ¿sí?, que tiene que ver con los factores de personalidad, ¿sí? Esto que, digamos, ubicamos como nuestra forma de ser, ¿no? Esto es lo que funciona al modo de un tamiz de lo que nosotros recibimos de la afuera, ¿sí? Pero sobre todo nos predispone a receptar esa información y a tramitarla internamente, digamos, de determinada manera, ¿sí? Es decir, hay ciertas
condiciones cognitivas y emocionales que tienen que ver con una construcción que hace a la historia de vida de las personas, ¿sí? Que nos llevan justamente a sobrellevar y a responder de determinada manera a la actual situación, ¿sí? Entonces, pensando un poquito en el aporte específico que la psicogerontología, ¿sí?, que es el campo de la gerontología, del abordaje integral de la persona mayor, que hace especial hincapié o se detiene en los aspectos más singulares del proceso de envejecimiento, pensaba en el aporte que puede hacer a este tema, y si pensamos en estos factores de personalidad, lo que se nos viene son los factores protectores para el envejecimiento, ¿sí? Elaborados y trabajados por la doctora Graciela Sedefsky, que justamente son factores de personalidad que derivan del hecho de contar con una identidad que sea o no lo suficientemente flexible y plástica, ¿sí?, en relación, digamos, a la forma en la que yo enfrento esta coyuntura particular. Este tema es muy extenso, ¿sí?, pero tomando dos factores en particular que nos pueden servir para pensar esta jornada, tomé el hecho y la importancia de ser reflexivo, de sostener una actitud reflexiva y una actitud de autocuestionamiento, ¿sí?, una actitud crítica, no solo hacia cuestiones internas, ¿sí?, sino también hacia lo que viene de afuera, ¿sí? Esta es la propuesta de hoy. Así que ya a modo de cierre y empezamos el conversatorio, me parece importante resaltar, ¿sí?, la importancia de mantenernos actualizados con lo que ocurre en el entorno, mantenernos conectados, pero no caer en la sobreinformación, ¿sí?, en el consumo de noticias falsas, mantenernos actualizados, pero también mayormente conectados con los afectos. Esto que hoy yo les nombraba, el poder ir equilibrando, ¿sí?, aprender a equilibrar. La importancia de ser flexibles, ¿sí?, el acomodarnos a la realidad, el rearmar nuestras rutinas y, ¿por qué no?, proponernos también proyectos nuevos en este contexto. El sostener una actitud reflexiva y autocrítica de la realidad, ¿sí?, que cuestione prejuicios, a veces propios, que uno puede dar cuenta, ajenos, que se pusieron en evidencia con la pandemia y en las noticias en particular, ¿sí? Tener presente que todas las personas, en todas las edades, somos sujetos de derechos, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo importante de que las personas mayores puedan conocer los derechos con los que cuentan. Esto que hoy la licenciada Blanchard introducía con la convención, ¿sí? Y resaltar, por último y para cerrar, el rol fundamental que el Consejo Provincial de Adultos Mayores de la provincia del Chaco y agrupaciones de este tipo, ¿no?, realmente la importancia de la potencia de lo colectivo para desarrollar actividades y distintas estrategias activas en la defensa y la visibilización de los derechos y la dignidad de las personas mayores.